Eleanor, your turn. Gracias. Me gustaría decir que estoy de acuerdo con Rubén en que el delito es un término legal y esa definición cambia dependiendo de cómo evolucionan las leyes. Para mí, WikiLeaks es una extensión de aquello que ha estado ocurriendo, de aquellas personas que han estado informando desde dentro. Internet ha hecho que las cosas sean más sencillas. Yo no estoy de acuerdo en que WikiLeaks y el ciberactivismo sean únicamente para eso. Facebook también se ha utilizado, Twitter se ha utilizado para montar protestas. Simplemente estamos sustituyendo el papel que juegan las juntas de vecinos, las comunidades, etcétera. Lo que está ocurriendo en Egipto es la cibertiranía. Al cortar, están utilizando la tecnología para cortar el acceso de los propios ciudadanos de Egipto a Internet. Así que el ciberactivismo no es nada nuevo. Desde luego, desde los años 90, teníamos el grupo llamado Electronic Disturbance Theater, que ya intervenía activamente con ataques, por ejemplo, sobre webs del gobierno mexicano, para apoyar el movimiento de insurgencia en Chiapas. También había otras actividades en aquella época. Yo lo veo como una forma electrónica de desobediencia civil. Y es una parte esencial de la sociedad libre, de la forma en la que la gente se expresa. Bueno, se ha mencionado que el fin justifica los medios, pero hay que examinarlo a la luz de si es un crimen, en el sentido de que se ha producido un daño, cuánto daño hay. El daño es permanente a la página web que ha estado bajo ataque, se ha robado propiedad o no. Hay que evaluar qué cantidad de daño se ha producido a la hora de determinar si es un delito o no lo es. Como cualquier protesta. ¿Qué es una protesta si no tiene consecuencias? Hay que alzarse a favor de aquello en lo que uno cree. Y en Internet uno lo puede hacer de forma anónima o con la percepción, al menos, de que se hace de forma anónima para no tener que rendir cuentas. Esa es la gran diferencia entre lo que se hace online y lo que se hace offline en cuanto a desobediencia civil. A menudo, otra diferencia estriba en que muchos gobiernos tienen miedo de las cosas nuevas, no comprenden, tienen reacciones excesivas y el castigo que se aplica es desmesurado, es desproporcionado. Por ejemplo, se detiene, se arresta a gente en el caso de ataques de denegación de servicio. En el caso de WikiLeaks se enfrentan a condenas de hasta 10 años de prisión por participar en ataques de denegación de servicio. Simplemente creo que eso es excesivo. Así que, si es un delito o no lo es, bueno, dependiendo del país en el que estemos, se podría ver de distintas formas, pero hay que ver qué motivación se tiene, hay que saber cuál es el objetivo final que se persigue. Las protestas, los derechos civiles, por los derechos civiles en Estados Unidos en su momento eran ilegales, pero fueron necesarias. Así que yo estoy de acuerdo con ese enfoque. Hemos estado hablando de si en el futuro la gente mirará hacia atrás, a Facebook, a Twitter, y analizar la forma en la que se utilizaron esas plataformas. Yo creo que estos temas crean un interés enorme para mí y para muchas otras personas ahora mismo. Pero me parece que cuando miremos hacia atrás en el tiempo, se parecerá como nos planteamos cuando aparecieron los móviles. Se dará por sentado que había un objetivo que se cumplía a través de esas redes sociales y esas herramientas de activismo social, pero no sé si será de demasiado interés. A mí lo que me gustaría saber sobre Egipto, por ejemplo, ahora mismo, es cuáles son las ideas sobre esa revolución. ¿Qué está diciendo la gente que motive a otras personas a salir a la calle? Es interesante ver que el Internet se cortó, se bloqueó el acceso a Internet
y que probablemente la gente en Egipto, o casi seguro, no estaban prestando demasiada atención a lo que estábamos diciendo en Facebook o en Twitter acerca de la protesta que se estaba produciendo allí. No sé si esa opinión está en línea con lo que piensa la mayoría. Enrique ha mencionado Wikileaks, hablando de que debería haber más Wikileaks. Yo pienso que Wikileaks ha servido a un objetivo. A escalas más pequeñas tenemos periódicos que están diseñados para hacer cosas parecidas a lo que hace Wikileaks. Siempre han sido una fuente para motivar a quien desea filtrar información. En Estados Unidos tuvimos a un tipo que se llamaba Mark Klein hace un par de años que descubrió pruebas de que había interceptación de comunicaciones ilegal. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con el LA Times, el periódico, y eso mató la historia en ese momento, pero luego consiguió que saliese a través del New York Times. Una de las grandes cosas de Wikileaks que se verán en el futuro es que ha empujado, ha relanzado ese debate acerca de las filtraciones. Y yo ciertamente espero que empuje a los otros medios de comunicación, porque Wikileaks realmente es un editor. Para mí es difícil marcar una diferencia y decir que Wikileaks es distinto al New York Times. ¿Por qué son distintos? En un sentido de interpretación de la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Hay un par de ponentes que lo han mencionado. Hablamos de ataques de denegación de servicio distribuidos, donde cuenta la intención, debe contar la intención. Si uno intenta lanzar una proclama o afirmar algo a través de esas acciones, un ataque distribuido de denegación de servicio es una especie de molestia para las empresas. Con los ataques anónimos, por ejemplo, los resultados se magnificaron demasiado en la prensa. ¿Hay algún panelista que tiene algo que decir, Enrique? ¿Algún otro, Chema o Rubén? De momento. Bueno, Enrique. Yo creo que lo fundamental es entender, aparte de lo que se ha dicho y lo que estamos viendo por Twitter, de que esto del legal o ilegal pasa a ser una definición. Cualquier abogado se horroriza si le decimos que lo legal o ilegal es un término relativo. El problema es que lo que determina que algo sea legal o ilegal desde el punto de vista, como bien decías, de cómo se siente uno consigo mismo, es el entorno que lo rodea. O sea, no podemos decir que los egipcios que se lanzan a la calle a montar un tal, después de un régimen de 30 años, de un desempleo brutal y de una infelicidad y una falta de alternativas absoluta, pues ¡ay, qué malos son que están haciendo algo ilegal! Pues mira, sí, pero ¿qué quieres que te diga? Ole, ¿no? Menos mal que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Lo que estamos viendo es que la web social disminuye las barreras de entrada al activismo. Antes, para hacer activismo había que sudar, bajar a la calle, correr delante de la policía, tirar cosas, quemar neumáticos. Ahora, de repente, tienes un montón de gente que hace un retweet y se va a la cama encantada porque se siente revolucionaria. Y dice, ¡jo! ¡Cómo molo! ¿no? Soy un activista, he hecho un retweet. ¿no? Entonces, pues claro, lo que nos encontramos es que esa revolución de terciopelo, ¿no? que tenemos aquí en España, lo que estamos viendo de oposición a la ley Sinde es pura revolución de terciopelo. Es, ¡ay, qué enfadados estamos! Voy a hacer un retweet, ¿no? ¡Qué horror! Y de repente, claro, sale en los medios, porque los medios lo ven como algo novedoso, y dicen, ¡qué barbaridad! ¡Qué de gente! Y dijo, oye, además hemos salido en los medios, ¡qué revolucionarios y qué malotes somos! ¿no? Eso es lo que estamos haciendo realmente. No vayáis más allá. Es más, cuando lo empiezan a ver, cuando llega alguien, lo intenta tangibilizar, y se sale a la calle y salen 4 gatos, miau, 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 1, 2, 3, 4, ¿qué hacen los partidos? Contar y decir, coño, son 4 gatos. Y estamos beneficiando a un gobierno que estima que se trata de algo, se trata de una sociedad que no se va a mover. Y que si se mueven 4 van a venir otros 5 a decirles, eso es ilegal, no se puede hacer. Oh, un DDoS, qué malo eres. ¿no? Fijaros qué curioso, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Las motivaciones de fondo que justifican ese ciberactivismo o que no existan, ¿no? Para mí ese es el punto.
Sí. Depende del país en el que se esté realizando la protesta o la actividad en cuestión, porque relativamente hay cosas que son muy sencillas en Estados Unidos, lo tenemos muy fácil en Estados Unidos, y los problemas con el gobierno en cuanto a vigilancia y cosas así son relativamente sencillas, pero no como en los países en vías de desarrollo como Túnez o en Egipto. Así que creo que tiene más que ver con el grado del problema, no tanto de dónde vengas, porque el ciberactivismo, a ver, puede ser cualquier cosa, puede ser algo tan suave como mandar correos electrónicos para oponerse a la legislación o firmar peticiones online. Hay muchísimas cosas que se están dando que vienen de un lado más suave, más de terciopelo, por así decirlo, pero en Estados Unidos no lo usamos tanto porque no lo necesitamos tanto, no necesitamos tanto proteger nuestros derechos. Bueno, proteger nuestros derechos en general. ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Creo que depende del país en el que te encuentres. Pues, si no os importa, voy a interrumpir. Una cosa que he visto es que en la comunidad de los derechos humanos hay normalmente un apoyo generalizado a estas herramientas como Twitter y Facebook, pero no creo que haya una generalización de la comprensión de lo que significa la seguridad informática. Y creo que eso puede ser un problema importante, porque, por ejemplo, estuve en una conferencia sobre derechos humanos y sobre tecnologías después del ataque de GhostNet, y era básicamente un ataque a las organizaciones de derechos humanos con intención de espiar sus estrategias. En aquella conferencia todo el mundo estaba hablando de utilizar tecnologías estupendas que podían utilizarse para básicamente destruir las organizaciones de derechos humanos que las estaban utilizando. Por ejemplo, una base de datos de la gente con la que quieres interactuar o a la que le quieres mandar información, y si no aseguras esa información, una vez que el gobierno se haga con esa base de datos, tu movimiento ya está destruido. Yo creo que el hacktivismo no va a ser un punto más de reivindicación, sino que va a ser un punto crucial a la hora de reivindicar algo si quieres que realmente tenga algo de impacto en los políticos, porque si no estamos viendo que da igual, vienen 4 millones de personas, se trata con talante, los aguantamos, que griten, cuando les duele la garganta que se piren y ya está, y a otra cosa y fuera, porque aquí es lo que está pasando en este país. La gente no ve bien manifestarse, sin embargo, retuitear o poner algo en el Facebook o ponerte un estado en el Facebook o no sé qué, eso mola, porque tienes Twitter y tienes Facebook y tienes ADSL. Pero luego, cuando hay que bajar a la calle para que la gente te vea, porque al final las cosas es la calle, en donde se deberían decidir muchas cosas. No es lo mismo que vayan 4 personas que vaya 1 millón de personas. Porque si va 1 millón de personas, eso refleja que a lo mejor hay 4 millones de personas que saben de ese problema, que a lo mejor no se atreven a salir a la calle, pero saben de ese problema y hay un problema real detrás, hay una conciencia detrás. Pero si se convoca una manifestación y van 4 personas, lo que es una moda de Internet. Tengo una pregunta para el otro lado de la mesa. Básicamente, hablas de hacktivismo, y una de las cosas que siempre me llama la atención de los hacktivistas y de los ataques de hacktivistas es que normalmente se le presta mucha atención y les llaman los dueños de Internet, pero normalmente son ataques bastante obvios y bastante aburridos desde el punto de vista tecnológico. De hecho, lo más interesante que he visto por parte de los hacktivistas en los últimos años fue cuando se hizo un pentest del sistema de registro de DNS con el Hackbaidu, pero ¿hay algo interesante desde el punto de vista técnico que pueda surgir de estos hacktivismos? El extremo de la mesa.